La oración es una necesidad. La oración no es una opción. En este tiempo la oración es una necesidad, porque solo a través de la oración vas a poder recibir paz. Solo a través de la oración vas a estar tranquilo. Solo a través de la oración vas a saber que hay un Padre que está en los cielos, que está conectado contigo, que está preocupado por ti, que está atento a tu clamor. Pero aquellos que no oran en este tiempo se pierden en las decepciones. Aquellos que no oran en este tiempo se pierden en las noticias. Aquellos que no oran en este tiempo se pierden en la tristeza, en la depresión, en la angustia. Pero quien ora sabe que hay un Dios en los cielos que está en control de todas las cosas. Quien ora conoce que el Dios que está en los cielos es más poderoso, que el Dios que está en los cielos está en control de todas las adversidades. Quien ora sabe que este no es el fin para los hijos de Dios. Sabe que el Señor está en control de todas las cosas, que Él es quien nos protege, que Él es quien nos cuida. Ahora, con este tema de la oración, hay muchas preguntas. Muchas preguntas que queremos resolver en esta hora. Muchas preguntas a las que queremos dar respuesta. La primera pregunta a la que le quiero dar respuesta en esta noche es: ¿cómo no debemos orar? ¿Cómo no debemos orar? Sabes que la Biblia enseña mucho acerca de la oración. Y en este momento yo quiero que nosotros vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Wow, mire eso. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe que Jesús nos está diciendo en este momento? Ustedes cuando oren, estas son palabras de Jesús. Ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Y qué es orar como los hipócritas, líder? ¿Qué es orar como los hipócritas? Los hipócritas oraban para que los demás lo vieran. Los hipócritas oraban desde la posición espiritual. Los hipócritas oraban desde su suprema santidad. Su suprema santidad. Los hipócritas consideraban que ellos eran más santos que todas las demás personas. Y desde esa suprema santidad se acercaban a Dios. Y Jesús está diciendo: cuando ustedes oren, ustedes no se acerquen como los hipócritas. No se acerquen creyéndose más de lo que son. No se acerquen ocultando verdades. No se acerquen a Dios intentando engañar a Dios. Acérquense a Dios como son. ¿Cómo son? La oración sincera es la oración correcta. La oración sincera es la oración que llega ante el trono de la gracia. La oración sincera, desde tu posición, si estás triste, si estás afligido, si le fallaste a Dios, si pecaste, si te sientes abandonado, aun si no tienes fe. Esa oración, decirle: Señor, ¿sabes qué? Hoy estoy triste. Señor, hoy estoy afligido. Estoy cansado. ¿Dónde estás tú? Los salmos son prueba de eso. El salmista David le decía al Señor: Señor, no escondas de mí tu rostro. El salmista David no se ponía con cosas. Si él sentía que el Señor estaba escondiendo su rostro, él se acercaba a Dios con sinceridad. Y tú que me estás viendo en esta hora tienes que aprender a acercarte a Dios con sinceridad. No como los hipócritas para que las demás personas te vean. Porque es que la oración no es cuántas palabras bonitas tú utilices, cuántos versículos tú puedas mencionar. La oración no es eso. La oración es un medio en el que tú te comunicas con Dios desde tu sinceridad. Cuántas palabras teológicas puedas saber no interesan al momento de orar. No podemos orar como los hipócritas con vanas repeticiones. Ahora, lo segundo que dice Jesús de cómo no debemos orar está en el versículo 7. Y orando no usen vanas repeticiones.
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, ¿qué son las vanas repeticiones? Las vanas repeticiones son aquellas palabras que son innecesarias. Las vanas repeticiones son las palabras a las que nosotros nos acostumbramos. Las vanas repeticiones son las palabras que nosotros siempre utilizamos. Y aquí Jesús está diciendo, no utilicen vanas repeticiones. Que tu oración siempre sea algo nuevo, algo fresco, algo de lo cual el Espíritu de Dios te guíe a orar. Que puedas ser guiado por el Espíritu de Dios en medio de tu oración. Ahora, por consiguiente, esta es la manera que nosotros no debemos orar. No debemos orar como los hipócritas. No debemos orar con vanas repeticiones. Ahora, ¿cómo debemos orar entonces? Jesús siempre trajo una respuesta ante esta inquietud. Y de la misma manera que les enseñó a cómo no debían orar, les enseñó a cómo orar. Y aquí te voy a mostrar una estructura básica, una estructura inicial de lo que Jesús enseñó en la oración, o lo que toda oración debe llevar para que sea una oración correcta, una oración bíblica. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí Jesús está mostrando una estructura básica de lo que es una oración. Una estructura bastante sencilla de lo que es una oración. Lo primero que Jesús hace en esta oración es adorar. Adorar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús en este momento está adorando a Dios. Ahora, ¿qué es adorar? Es reconocer la grandeza de Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer, o el modelo que Jesús nos dejó, en el modelo que Jesús nos dejó, lo primero que se hace es adorar al Señor. Acercarnos a Él en adoración, en búsqueda. Acercarnos a Él reconociendo que Él es bueno, que su misericordia es buena, que el Señor está con nosotros, que Él es grande, que Él es poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque no hay nadie como tú, Jesús. Luego Jesús dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Esto me habla de confianza. Lo segundo que nosotros hacemos es expresarle a Dios nuestra confianza. Y expresarle a Dios nuestra confianza es someternos a su voluntad. Jesús dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús está estableciendo la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y esto es bien importante, que nosotros entendamos que es necesario que la voluntad de Dios sea establecida. Que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios sea establecida en tu casa. Que la voluntad de Dios sea establecida en tu matrimonio. Que la voluntad de Dios sea establecida en tus hijos. ¿Cuántas veces has orado y le has dicho al Señor: Señor, que se haga tu voluntad? Muchas veces nosotros podemos querer muchas cosas. ¿Quién va a querer que el mundo pase por esta situación? ¿Quién va a querer estar encerrado en su casa? ¿Quién va a querer tener limitantes para salir a comprar? ¿Quién va a querer tener limitantes para salir a reuniones sociales? Nadie va a querer tener limitantes, pero Jesús
enseñó en la oración modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Alguien en esta noche en su casa le tiene que decir al Señor: Señor, a pesar de todas las cosas, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad sobre mi familia, que se haga tu voluntad sobre mi casa, que se haga tu voluntad sobre mi vida, que se haga tu voluntad sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis padres. Que se haga tu voluntad, porque muchas veces nosotros podemos querer muchas cosas, pero como dice el proverbio, el hombre propone y Dios dispone. El hombre puede tener muchos planes, pero Dios es el que dispone de todos ellos. Nada acontece en la tierra sin que Dios lo permita. Y nos tenemos que detener en este minuto. Y antes de preguntarnos dónde está Dios, tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas. Tenemos que decirle al Señor: Señor, en medio de este tiempo de crisis, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo no sé si alguien lo puede declarar en esta hora. Yo no sé si alguien ahí puede declararlo. Si alguien ahí puede decirlo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo tercero que vemos en la oración base está en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esta es la parte favorita de la oración, porque esta es la parte de las peticiones. A pesar de que el Señor conoce todas nuestras peticiones, a pesar de que el Señor conoce todas nuestras necesidades, fíjese, Dios sabe que tú tienes necesidad de pan, y Jesús lo sabía. Pero por algo Jesús en su oración dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Porque en la comunicación hay algo básico. Lo que no se dice no existe. Y aunque tú puedas tener muchas necesidades, tú se las debes expresar a Dios. Porque expresárselas a Dios es muestra de confianza. Ahora, las necesidades son tres. Necesidades físicas: alimento, dinero, salud. ¿Tienes alguna enfermedad, algún problema en tu familia? ¿Necesitas pagar alguna deuda? Están las necesidades emocionales. Estás dolido, en depresión, ansiedad. Están las necesidades espirituales. Estás cautivo. Sientes que algo no funciona espiritualmente bien, no te puedes acercar a Dios con libertad. En la oración también van las necesidades, van nuestras peticiones. Ahora, si se pudieron dar cuenta, no empezamos con las peticiones. Las peticiones van de tercero, porque no son lo más importante. Lo más importante es nuestro Dios. Lo más importante no es el milagro, lo más importante es el Dios de los milagros. Cuarto, viene un momento de perdón. Y este momento de perdón es el momento de examinarnos. Cada uno debe examinarse en medio de su oración y decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito perdonar. El momento del perdón lo encontramos en el versículo 12. Jesús dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí hay un símil pro quo. Este símil pro quo quiere decir: de la misma manera que tú perdonas, de la misma manera el Señor te va a perdonar. Es como si tu perdón te diera licencia para que Dios te perdone. Este símil pro quo me habla que de la misma cantidad de veces que tú perdonas es la misma cantidad de veces que Dios te perdona a ti. Es importante que dentro de tu oración tú te hagas un autoanálisis. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tus emociones? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu carne? ¿Qué es lo que te acompleja? ¿Cuáles son las situaciones que te parecen difíciles? Claro, desde una posición sincera, con palabras sinceras, de la misma manera que le hablas a tus amigos, a tus allegados. Quinto, oramos por fortaleza. El versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Es bien importante que nosotros pidamos fortaleza al cielo, porque a pesar de que nosotros podamos estar conectados con Dios, nosotros lo necesitamos a Él. A pesar de que nosotros podamos tener dominio propio, nosotros lo necesitamos a Él, porque dice la Biblia que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes, si tú alguna vez lo has escuchado, siempre que oramos o siempre que un hijo de Dios ora, termina diciendo: en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué nuestras oraciones deben finalizar en el nombre de Jesús? Juan 14:13 nos da una respuesta bíblica acerca de eso. Y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Jesús está diciendo: todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, en mi nombre, yo lo voy a hacer. Por eso cuando nosotros finalizamos una oración decimos: oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque si lo pedimos en el nombre de Jesús, mira lo que dice la Biblia nuevamente: todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Es decir, que si tú oras en el nombre de Jesús, el Padre te va a dar, o el Padre va a hacer todo lo que por lo cual tú has orado, y el Padre se va a glorificar. Quienes oran en el nombre de Jesús permiten que el Padre se glorifique en sus vidas. Ahora déjame hablarte de algo en esta hora, y es: ¿qué efecto tiene responder con oración a cada circunstancia que nosotros vivimos? ¿Por qué es que yo tengo que responder con oración a cada situación que yo estoy pasando? Vamos a ver varios beneficios o varias bendiciones que genera el orar. Varias bendiciones o varias consecuencias que genera el tener la oración como nuestra respuesta ante las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Quizás tú te estás enfrentando a una mala noticia. Quizás tú estás pasando por problemas familiares. Tu respuesta inicial debe ser oración. Tienes miedo, debes empezar a orar. Tienes cansancio, ora. Estás afligido, ora. Todo lo que tú puedas estar pasando, llévalo a la oración, y el Señor va a traer una respuesta a tu vida. El primer efecto, el primer beneficio que tiene la oración es la cercanía con Dios. Salmo capítulo 145, versículo 18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan. Wow. El Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. Ahora mire esto, porque es que siempre nosotros hemos considerado que el Señor está cerca de nosotros. Pero fíjense que el salmista aquí está diciendo bien claro: el Señor está cerca de quienes lo invocan. Y la oración es una manera de invocar a Dios. Pero no de quienes los invocan solamente, dice la aclaración, de quienes lo invocan en verdad. Lo que hablábamos al principio, no con hipocresías. Quienes lo invocan de todo corazón, quienes lo invocan, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido lejos de Dios? Pero a causa de nuestra falta de oración es que nos sentimos lejos de Dios. Porque si tú estás invocando a Dios de verdad, entonces no hay falla, el Señor está cerca de ti. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Mira esta situación bastante particular. Mira esta situación bastante particular, porque aquí está nuevamente Pedro y Juan. Pedro y Juan acababan de sanar a un paralítico. Y este milagro les provocó este suceso del que estamos hablando hoy. Les provocó la cárcel, enfrentarse al Sanedrín, ir al concilio, después ir presos.
Ahora, esta situación de la que ellos están viviendo, miren lo que dice la Escritura, diciendo, ¿qué haremos con estos si es evidente que el Señor ha hecho un milagro por medio de ellos? Pero si tú te vas unos versículos antes, dice la Biblia que Pedro y Juan iban subiendo al templo a la hora de la oración. Porque la oración produce cercanía y la cercanía con Dios genera milagros. La oración produce paz. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ojo, en toda ocasión. Aquí la Biblia te está diciendo en Filipenses 4, 6, en toda ocasión. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay una gran lucha, el mayor problema, la más grande batalla que estamos librando los ciudadanos hoy en día es el temor, es la ansiedad, es la incertidumbre, es la preocupación. Esa es la mayor batalla que nosotros estamos enfrentando. La mayor batalla que nosotros estamos enfrentando es esa. Y esta batalla que nosotros estamos enfrentando en contra de esta situación nos genera pavor muchas veces, nos genera miedo, nos genera incertidumbre. Pero déjame decirte algo en esta noche. Dice la Escritura que si tú en toda ocasión, con oración y ruego, presentas tus peticiones a Dios y le das gracias, entonces la paz de Dios, y esta paz de Dios dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios a mí me ha pasado muchas veces y me han testificado. Me dice el líder, ¿sabe qué? Me pasan circunstancias difíciles. Estoy pasando por momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Siento una paz interior. Quizás, líder, no tengo la mejor situación económica, pero yo tengo una paz interior. Quizás, líder, estoy pasando por un momento de enfermedad, pero yo tengo una paz interior. Hay problemas en mi casa, pero hay una paz interior en mí. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque por la lógica tú no deberías tener paz, por la lógica tú no deberías tener tranquilidad, pero como tú oras, como tú llegas al Padre Celestial en oración, esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en tu corazón. Cuida tus pensamientos. Hoy estás viviendo una batalla con tus pensamientos. Pensamientos de desesperanza, de incredulidad, pensamientos de depresión, de tristeza. Tienes que orar porque la paz del Señor va a cuidar tu corazón. La oración también es cumplir la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para tu vida es que tú ores. La voluntad de Dios para tu vida es que tú tengas una comunión con Dios. La oración produce libertad. Salmo capítulo 118, versículo 5 dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Wow, aquí el salmista está diciendo claramente, desde mi angustia. Quizás cuando estamos en angustia es el momento en el que menos queremos orar. Estando en angustia es el momento en que menos queremos saber de Dios. Estando en angustia es el momento en el que nosotros menos queremos conocer de las cosas de Dios. Pero aquí el salmista está diciendo, desde mi angustia yo oré y el Señor me respondió dándome libertad. Yo sé que en esta hora, si tú levantas una oración ahí donde estás, el Señor
Señor va a traer liberación a tu casa. Yo sé que si tú levantas una oración ahí donde estás, el Señor va a traer restauración a tu familia. El Señor va a traer sanidad a tu cuerpo. Yo sé que si tú levantas una oración ahí donde estás, el Señor va a traer una respuesta a tu pensamiento, a tu corazón en esta hora, y vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por último, ya para terminar en esta noche, la oración produce actividad sobrenatural. Y lo leíamos al principio de la historia. En Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Tembló el lugar en el que estaban reunidos. ¿Cuándo tembló el lugar en el que estaban reunidos? Dice la Biblia, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Miren lo que pasó aquí. Ellos iniciaron con temor. Ellos iniciaron diciéndole: Señor, danos la capacidad de hablar de tu palabra sin temor. Pero dice la Biblia que después de que oraron, después de que oraron, dice la palabra de Dios, que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cómo cambió la situación que ellos estaban viviendo? La situación que ellos estaban viviendo cambió a causa de su oración. Déjame decirte algo de parte del cielo en esta noche. Si tú quieres que algo cambie en tu casa, si tú quieres que algo cambie en tu familia, si tú quieres que algo cambie en tu matrimonio, si tú quieres que algo cambie, si tú quieres que algo cambie, tú tienes que orar. La oración es la que va a producir el cambio en tu vida. La oración es la que va a producir que las circunstancias cambien. Líder, yo estoy cansado de vivir lo mismo, ora. Líder, yo quiero progresar, ora. Líder, yo quiero que el Señor haga un milagro, ora. Líder, yo quiero que el Señor abra las puertas de bendición, ora. Líder, yo quiero que el Señor me sane, ora. Yo quiero que Dios restaure mi familia, ora. Yo quiero que el Señor me dé un trabajo, ora. La oración es la que va a abrir las puertas, porque la oración es el mensajero que tú envías delante de ti para que vaya abriendo caminos. La oración, en la oración dice la Biblia que está el espíritu de la profecía que habla Apocalipsis, el espíritu de la profecía que prepara el camino, que va preparando el camino para que se dé cumplimiento de lo que nosotros estamos orando. Alguien tiene que entender en esta noche que la respuesta que necesitas tú se llama oración. La oración es la respuesta a todos los problemas que tú estás presentando. Líder, yo quiero que las cosas cambien en mi casa. Yo quiero que las cosas cambien en mi familia. Líder, hay muchas peleas, hay muchos problemas. Empieza a orar. Empieza a orar, porque alguien tiene que establecer el reino de los cielos en tu casa. Alguien se tiene que levantar en tu casa y decir que se haga la voluntad del Padre. Así como es en los cielos, así también es en la tierra. En los cielos no hay contienda. En los cielos no hay pelea. En los cielos no hay división. En los cielos no hay enfermedad. En los cielos no hay pobreza. Y yo hoy establezco ese reino que está en los cielos aquí en la tierra, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cada persona que nos está sintonizando en esta noche. No hay pobreza, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay crisis en el nombre de Jesús de Nazaret. La oración desata actividad sobrenatural. Cuando tú te metes en oración, cuando tú tienes activa una vida de oración, y este es un llamado para los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que no tienen una vida de oración. Este es un llamado para los hijos de Dios a que empiecen a buscar a Dios en la oración. La oración es la respuesta que tú necesitas. La oración es el medio de comunicación en el que tú puedes acercarte a Dios. Y este es un tiempo para que tú empieces a buscar a Dios en oración. Este es un tiempo para que tú empieces a entender que tú necesitas orar. Tú necesitas dejar todo en las manos del Padre. Líder, yo quiero hablar nuevas lenguas, empieza a orar. Yo quiero hacer milagros, empieza a orar. Yo quiero hablar con denuedo, empieza a orar. Líder, yo quiero libertar a los cautivos, empieza a orar. Yo quiero que Dios me use, empieza a orar. Empieza a orar, porque en la oración es que tú vas a encontrar la respuesta. Líder, hay personas que no tienen denuedo para hablar. Hay personas como Moisés que tartamudea. En la oración tú vas a encontrar la respuesta. Donde Moisés encontró la respuesta a su tartamudez, en la oración, hablando con Dios. Dios le dijo: no te preocupes,
preocupes, yo voy a colocar una persona que vaya contigo y ese va a ser tu hermano Aarón. ¿Cómo Moisés va a solucionar su problema de tartamudez? ¿Cómo si no oraba? Pero fue en la oración que Dios le dio la respuesta que él estaba esperando. Hay muchas personas que me están viendo en esta noche que están esperando una respuesta de Dios. Déjame decirte algo. En la oración es que tú vas a encontrar la respuesta del cielo. En la oración es que tú vas a poder descubrir los misterios. Los misterios se te van a ser revelados por medio de la oración. Porque en este tiempo es necesario que los misterios sean revelados a nuestras vidas. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi pareja, no sé qué hacer, líder, no sé qué hacer, qué puedo hacer, qué consejo me das. Ora. En este tiempo, iglesia, en este tiempo tú que me estás viendo, tienes que entender que tienes que orar. Tienes que entender que la oración hoy se convirtió en una necesidad. Antes la oración era una opción. Antes la oración era una posibilidad. Pero hoy, ante las circunstancias que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que la oración no es una posibilidad. El Señor nos sacó de los templos. En los templos, los que no oraban se ocultaban entre los que oraban. Los que no tenían una relación con Dios se ocultaban entre los que tenían una relación con Dios. ¿Y sabes qué pasa en los templos? En los templos pasa de que como todos es unidos, nos podemos escabullir ahí. Pero el Señor nos sacó de los templos y nos puso en las casas. En las casas no hay nadie que te cubra. En las casas no hay nadie que tape tu error. En las casas no hay nadie que tape tu falta. En las casas no hay nadie que tape tu oración. En las casas no hay nadie que tape tu adoración. En las casas no hay nadie que oculte tu voz. No hay nadie. El Señor nos sacó de los templos para que tú entiendas que tú necesitas una relación personal con Él. Que esto no se trata de líderes, de pastores, de ministros. Esto se trata de que tú tienes que tener una relación personal con Él. Porque de eso se trata la fe cristiana. La fe cristiana se trata de que Dios va más allá de un templo. De que Dios va más allá de una posición. De que Dios va más allá de un nombre. Que Dios va más allá. Que Dios entra en una relación personal contigo y conmigo. Y la relación que Dios quiere tener contigo no es la misma que quiere tener conmigo, y tu relación la vas a descubrir por medio de la oración. Si tú quieres que Dios te responda, tienes que orar. La oración, déjame decirte, es una necesidad. Hay una respuesta para tu vida llamada oración.